es sobre las enfermedades crónicas y antecedentes patológicos que facilitan el contagio por COVID-19. Nuestro grupo se encuentra conformado por Chávez Cortés Camila, Hernández Burgos Nicole, Bustamante Flor, Pacheco Bajaña Axel, Morale Mayón, Villalá, Cano Cristel y mi persona Ortega Cordero Emily. Primero debemos tener claro el concepto de COVID-19. Es una afección causada por un virus que se puede propagar de persona a persona. El virus que causa COVID-19 es un nuevo coronavirus que se ha propagado por todo el mundo, que puede causar desde síntomas leves o ningún síntoma hasta causar enfermedades graves. Una de las enfermedades que causan el facilitamiento del contagio por COVID sigue teniendo un gran impacto en muchas personas, incluyendo los pacientes con cáncer, sus familias y las personas a cargo de su cuidado. Las personas que están recibiendo tratamiento contra el cáncer, especialmente terapias como la quimio y el trasplante de médula ósea, las cuales pueden debilitar el sistema inmunológico. Muchas clínicas y centros de quimioterapia han impuesto cambios para permitir que los pacientes acudan con seguridad para una consulta en persona, así como para recibir sus tratamientos. Entre estos cambios puede que se incluya un examen médico de detección de síntomas de COVID-19 previo a sus consultas, seguir las indicaciones adecuadas de distanciamiento en las salas de espera y en los sitios de administración de quimioterapias, espaciar las consultas para limitar el número de personas, evitar lo que son las aglomeraciones en las salas de espera, exigir el uso de cubrebocas o caretas para el rostro y siempre limpiar las superficies con frecuencia. Otra de las enfermedades que facilitan el contagio contra el COVID son las cardiopatías. ¿Qué es una cardiopatía? También denominada como arteriopatía coronaria. Es una enfermedad progresiva del miocardio o músculo cardíaco que se da a través del estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran la sangre y oxígeno al corazón. Aunque todavía no se conoce exactamente cómo afectará el COVID a niños, personas adultas que viven con cardiopatías congénitas, de acuerdo a lo observado desde el inicio de la pandemia, se sabe que las personas que padecen otro tipo de problemas cardíacos tienen mayor riesgo de desarrollar formas graves de las enfermedades, debido a la fragilidad cardíaca. A estos pacientes se los cataloga como una población altísimamente vulnerable a las enfermedades respiratorias por virus y bacterias. Gracias. A continuación, mi compañero. Ahora les habla Camila Chávez y les explicaré cómo el coronavirus afecta a los pacientes diabéticos. Un estudio publicado recientemente por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades sugiere que los más afectados son las personas con diabetes juvenil o insulinodependiente, en la cual las células del páncreas son destruidas por el propio sistema inmune, evitando que se produzca insulina. La investigación también revela que el coronavirus prospera en un ambiente elevado de glucosa en la sangre, entorpeciendo el sistema digestivo y complicando funciones biológicas. Según la Asociación Americana de la Diabetes, las personas diabéticas tienen más probabilidades de experimentar síntomas y complicaciones graves cuando se infectan con cualquier virus. Pero si la diabetes está bien controlada, el riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19 es casi el mismo que el de la población general. Por otro lado, si el paciente no controla bien su diabetes y experimenta niveles fluctuantes de azúcar en la sangre, generalmente corren el riesgo de sufrir una serie de complicaciones relacionadas a su condición. También, tener una enfermedad cardíaca u otras complicaciones adicionales a su cuadro diabético podrían aumentar la posibilidad de que su cuadro empeore mientras alberga el coronavirus en su cuerpo, porque la capacidad de su organismo para combatir una infección se encuentra comprometida. La asociación añade que las infecciones virales también pueden aumentar la inflamación o hinchazón interna en personas con diabetes. Esto también es causado por azúcares en la sangre, por encima del objetivo, y ambos podrían contribuir a complicaciones más graves. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que cuando una persona con diabetes se enferma con una infección viral, se enfrenta a un mayor riesgo de cetoacidosis diabética, que es una descompensación comúnmente experimentada por personas con diabetes tipo 1. Este desequilibrio puede dificultar el manejo de la ingesta de líquidos y los niveles de electrolitos. Por esta razón, aquellas personas con diabetes que no han contraído coronavirus deberían intensificar el control metabólico como prevención primaria. Además, deberán utilizar la telemedicina como sistema de contacto con los profesionales médicos. Aunque, en casos más graves, deberán acercarse al centro médico. Ahora les hablaré sobre cómo el coronavirus afecta a las personas con enfermedades respiratorias crónicas. Las enfermedades respiratorias crónicas son aquellas que los pacientes sufren por un largo tiempo.
Las más frecuentes son aquellas asociadas al tabaco, como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual comprende la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. También están otras enfermedades como el asma bronquial, la hipertensión pulmonar, cánceres pulmonares y fibrosis pulmonar. Los factores de riesgo para los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas son las infecciones. Cuando estamos en época de invierno son las infecciones virales y estas habitualmente se pueden sobreinfectar. Estos pacientes tienen una menor capacidad respiratoria y con una infección ellos podrían empeorar fácilmente. Estas personas portadoras de enfermedades crónicas pueden tener mayor cantidad de descompensaciones en esta etapa de pandemia, porque el coronavirus es muy agresivo y se replica en mayor cantidad dentro del tejido pulmonar. Por lo tanto, si un individuo tiene menor capacidad respiratoria y esta es ocupada por la inflamación que produce este virus, agravará su condición. Y en estos casos, los pacientes tendrán que hospitalizarse porque pueden sufrir de una neumonía viral e insuficiencia respiratoria. Por esta razón, estos pacientes necesitan tener más cuidado. Deben tomar las medidas de protección adecuadas para no exponerse ante este virus, ya que podría empeorar gravemente su condición. Ahora mi compañero. Mi nombre es John Mora y le voy a hablar sobre la anemia calciforme y por qué vulnerable es el COVID. La anemia calciforme es un grupo de trastornos hereditarios en la que los glóbulos rojos obtienen una forma de media luna y de hoz. Esta enfermedad es vulnerable ya que en algunas personas con esta enfermedad tienen glóbulos rojos deformes que pueden adherirse y obstruir a un flujo sanguíneo, causando un daño en los vasos sanguíneos y provocando una inflamación. Algunas afecciones, entre ellas las infecciones respiratorias como la COVID-19, aumentan la formación de estos glóbulos rojos deformes porque las infecciones en los pulmones que conducen a unos niveles bajos de oxígeno y esto empeora la inflamación. Este aumento de glóbulos rojos en forma de hoz en pacientes de anemia calciforme y en las infecciones con la COVID-19 sean que particularmente sean vulnerables estos pacientes al desarrollo de un síndrome torácico agudo que es una lesión pulmonar rápida y letal. Buenos días, mi tema es la obesidad. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es la obesidad. La obesidad se define como un aumento de composición de grasa corporal. Este aumento se traduce en un incremento del peso, aunque no todo incremento de peso corporal es debido a un aumento del tejido adiposo. En la práctica médica, el concepto de la obesidad está relacionado con el peso corporal. La obesidad debe ser entendida como una enfermedad crónica, de forma semejante a lo que es la diabetes o la hipertensión arterial. La obesidad es una enfermedad crónica y compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y adolescencia y que tiene su origen en la interacción genética y ambiental, siendo más importante la parte ambiental o conductal, que se establece por el desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. La obesidad con temas relacionados al coronavirus, se dice que recientemente se han publicado primeros estudios que sugieren que los sujetos con obesidad tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad más grave por coronavirus. En concreto, los estudios muestran que la obesidad es un factor de riesgo para la hospitalización, el ingreso en unidades de cuidados intensivos y el desarrollo de consecuencias graves que llevan a la muerte en caso de la enfermedad por el COVID-19. La obesidad es una enfermedad que predispone a desarrollar otras patológicas como diabetes, hipertensión arterial o cáncer, que se las asocia a una disminución de la expectativa de la vida a largo plazo. La enfermedad por coronavirus no es la excepción, ya que la obesidad ha sido identificada como uno de los factores de riesgo de complicaciones graves. Dos problemas que complican el cuadro de pacientes con COVID-19 que tienen sobrepeso. Uno es la disfunción del sistema inmunológico que les impide enfrentar al coronavirus. Y dos, el tórax,
pequeño frente a un abdomen pronunciado que disminuye la capacidad de ventilación pulmonar. Los pacientes obesos tienen 4 a 6 riesgos de mortalidad por COVID-19 y se suma la edad de mayor de 60 años. Tener diabetes o hipertensión arterial, el riesgo aumenta de una forma importante. Y es lo que también se ha visto en la descripción de fallecidos por la pandemia. Las sociedades científicas internacionales han considerado esta pandemia en regiones con alta prevalencia de obesidad como un choque de pandemia, donde poblaciones más vulnerables presentan mayor prevalencia de obesidad y por lo tanto mayor riesgo de complicaciones graves y mortalidad por coronavirus. Algunos estudios sugieren que la obesidad podría ser un factor muy importante a tener en cuenta en que las personas entre 11 y 14 años de edad, un estudio de 3.615 pacientes puso en manifiesto que la obesidad se relaciona de manera significativa con la admisión hospitalaria y admisión en unidades de cuidados intensivos. Entre los pacientes menores de 60 años de edad, en el mismo sentido, los resultados de otro estudio demostraron una mayor prevalencia de obesidad. Entre los pacientes ingresados más jóvenes, en concreto, que fue en un 59%, en el grupo de entre 18 y 49 años de edad, y un 49% en el segundo grupo, que fue de 50 a 64 años de edad, y un 41% en el grupo de 65 años de edad. Sin embargo, estos estudios no ajustaron por efecto que otras con mortalidades, además que las tasas más altas de hospitalización entre las personas con obesidad se pueden deber a la hospitalización inmediata. Entre las personas con obesidad se puede tener una parte de manera de percepción de otras personas como un grupo de riesgo de un personal sanitario. El papel de la obesidad entre los pacientes más jóvenes deberían seguir siendo investigados, considerando otros factores como las comorbilidades y el tratamiento administrativo, y en relación con otros resultados como la necesidad de ventilación mecánica o muerte. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Cristian Michel Villalacán y yo les voy a hablar sobre los accidentes cerebrovasculares. Bueno, los accidentes cerebrovasculares suceden cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces se denomina ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente. Existen dos tipos de causas, las principales de accidentes cerebrovasculares, que son accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha, a esto se le denomina accidente cerebrovascular trombótico, o a su vez un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o de alguna otra parte del cuerpo y trasladarse hasta el cerebro. A esto se le denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico. Los accidentes antes mencionados pueden ser causados por una sustancia pegajosa llamada placa que puede taponar las arterias. Un accidente cerebrovascular isquémico puede presentar sangrado y convertirse en un accidente cerebrovascular hemorrágico. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos ocurren cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden incluir aneurisma, que es un área débil en la pared de un vaso sanguíneo que provoca que al vaso se le forme una protuberancia o una burbuja en la parte exterior. También puede provocar malformaciones arteriovenosas, que es una conexión anormal entre las arterias y las venas. También puede provocar
angiopatía cerebral amiloide, que es una afección en la que las proteínas amiloides se acumulan en la pared de las arterias del cerebro. Los accidentes antes mencionados también pueden ocurrir cuando alguien está tomando anticoagulantes. Bueno, uno de los agravantes principales podría ser la presión arterial muy alta, ya que puede hacer que los vasos sanguíneos se revienten, ocasionando un accidente cerebrovascular hemorrágico. Los factores de riesgo, diabetes, ser hombre, los antecedentes familiares de la enfermedad, el colesterol alto, el aumento de la edad, especialmente después de los 55 años, el origen étnico, la obesidad, el historial de accidentes cerebrovasculares previos o accidentes isquémicos transitorios, que son los que ocurren cuando la sangre fluye a una parte del cerebro que se detiene por un periodo breve. El riesgo de accidentes cerebrovasculares es también mayor en personas que tienen una enfermedad cardíaca o mala circulación en las piernas causadas por el estrechamiento, que tienen hábitos de vida malsanos, tales como el consumo de el consumo de alcohol, el tabaquismo, el consumo de drogas, las dietas ricas en grasas y falta de ejercicio. También en las mujeres se puede decir las mujeres que toman píldoras anticonceptivas, especialmente las que fuman y son mayores de 35 años, y las mujeres embarazadas que tienen un mayor riesgo durante el embarazo, y también las mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal. Bueno, todas estas personas que tienen riesgo a sufrir accidentes cerebrovasculares, que además de ser una afección extraña al COVID-19, también se puede decir que los accidentes cerebrovasculares son un síntoma imprescindible en las personas que tienen COVID-19, ya que empiezan con un accidente cerebrovascular isquémico y al tener un sangrado se convierte en un accidente cerebrovascular hemorrágico. Gracias. A continuación, mi compañero. Soy Flor Bustamante y les hablaré del impacto del COVID-19 en personas con enfermedades del sistema inmunológico. Uno de los grupos de riesgo o vulnerables ante el brote del COVID-19 está conformado por las personas inmunodeprimidas, es decir, individuos que tienen un sistema inmune debilitado, lo que hace disminuir su capacidad de combatir infecciones y lo puede convertir en pacientes de cuidado. Son muchas las causas que generan enfermedades del sistema inmunológico. Existen pacientes que tienen enfermedades primarias del sistema inmunológico. Estas son alteraciones genéticas que vienen desde el nacimiento y que pueden ser leves o más profundas. Pero las más frecuentes en la población son las inmunodeficiencias secundarias, que se pueden relacionar con el déficit nutricional. Tanto la desnutrición como la obesidad generan alteraciones del sistema inmunológico. También personas trasplantadas o que tienen tratamientos inmunosupresores para tratar otras patologías como el cáncer están dentro de este grupo. Cosa similar pasa con aquellos pacientes inmunodeprimidos por VIH. Si bien no hay indicaciones generales para el tratamiento, lo que hay que extremar son los cuidados para evitar el contagio. Tanto las personas inmunodeprimidas como quienes les rodean deben de tener aún mucho más cuidados a las medidas generales que todos debemos de tener, como aislamiento social y correcto lavado de manos. También toda esfera neuropsiquiátrica impacta negativamente en la función del sistema inmune. Por lo tanto, cuando se está estresado, se es más susceptible a contraer enfermedades virales y aumentar el tiempo de recuperarse. En este sentido, la actividad física, pausas saludables o meditación pueden ayudar a nuestro sistema inmune. También mantener una alimentación adecuada para adquirir todas las cualidades particulares de cada alimento. Es importante no suspender ni cambiar los medicamentos sin antes consultar a su médico. Suspender la medicación o cambiarla puede generar graves problemas de salud. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Doménica Hernández, voy a hablar sobre enfermedades hepáticas y enfermedades renal crónicas. La enfermedad hepática. Tener una enfermedad crónica del hígado, especialmente cirrosis, caracterización del hígado, puede aumentar su riesgo de enfermarse a causa del COVID-19. Medidas que debes tomar. Toma sus medicamentos siguiendo estrictamente las indicaciones. Asegurarse de contar al menos con un suministro de medicamentos para
30 días. Llame a su proveedor de atención médica si la preocupación, su afección o se viene en enfermedad. La enfermedad renal crónica. Tener una enfermedad renal crónica en cualquier estado aumenta su riesgo de enfermarse gravemente a causa del coronavirus. Medidas que debes tomar es: siga tomando sus medicamentos y continúe con su dieta según lo indicado por su proveedor de atención médica. Asegurarse de contar al menos con su ministro de medicamentos para 30 días. Manténgase en contacto por su equipo de cuidado de salud con tanta frecuencia como les sea posible, principalmente si tiene nuevos signos de síntomas de enfermedad. También contactarse con ellos si no puede obtener los medicamentos o los alimentos que necesita. Tenga opción de alimentos envasados que le permitan seguir en su dieta para la enfermedad renal. No debe abandonar su tratamiento. Muchas gracias.